Estamos en vivo, en directo, aquí en este sexto ya conversatorio digital, en este proyecto entre Chile California Council y Ladera Sur llamado ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente. Un ciclo que, como les comentaba en este principio, ¿no?, de este conversatorio, ya lleva 6 webinars digitales sobre diversos temas, los cuales además han sido, gracias a ustedes, a su participación, súper exitosos y estamos muy contentos. Esperamos que este conversatorio, que es específico, es muy interesante, se trata de filantropía, también justamente les parezca súper, súper entretenido, tal como a nosotros, y seguro sí va a ser porque tenemos un panel realmente increíble. El tema de hoy entonces es filantropía, un motor clave para la activación económica. ¿De qué se trata la filantropía? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Les resuena algo? Bueno, si queremos profundizar en este concepto y comprenderlo, seguro tienen que quedarse acá con nosotros en directo en YouTube, en el canal de Chile California Council, y luego va a estar en el canal de Ladera Sur, pero también nos pueden ver a través del Zoom. Beto está en California en este momento, él va a estar hablando en inglés, por lo tanto, si ustedes quieren tener traducción, pueden entrar al link que tenemos en este momento en YouTube para ingresar al Zoom donde están los traductores. Si lo ven abajo, hay un circulito que representa el mundo, ahí sale interpretación, ahí apretan ustedes el intérprete del idioma en el cual quieren escuchar todo este conversatorio. Si quieren participar haciendo preguntas, haciendo comentarios, también lo pueden hacer a través de este mismo Zoom. Abajo, donde sale chatear, ahí ustedes quiero decir, pueden escribir sus preguntas, sus comentarios y nosotros los vamos a ir leyendo. Lo mismo en todo caso sucede en nuestros canales de YouTube, también pueden hacer preguntas por ahí y nuestro tremendo equipo de producción va a estar atento a mandarnos todos sus comentarios. Creo que ya estamos listos entonces para dar inicio a este conversatorio. Como les decía al principio, tenemos un tremendo panel que nos tiene muy, muy contentos el día de hoy. Beto Bedolf, Herbert Bedolf, está ahí en California. Él es el director ejecutivo de la Fundación Marisla, con base justamente en California. Es uno de los fundadores de Oceana y se ha dedicado a la conservación de la biodiversidad a nivel internacional y a la protección del medio ambiente desde el año 1992. Beto, welcome. Gracias, Bárbara. Qué bueno estar aquí con todos de ustedes. Thank you so much. I am just honored to be. Muchas gracias, es un honor para mí ser parte de este grupo de panelistas tan destacados. Los conozco y los respeto, los quiero mucho. Es muy bueno estar en este panel. Muchas gracias por invitarme. Quiero agradecer a Ladera Sur y al Consejo de Chile-California, porque el mundo que ustedes están creando es muy importante, y especialmente en estos días que estamos viviendo, así que muchas gracias. Thank you Gracias por tus palabras. Gracias también por ser la anfitriona y por organizarnos acá de forma tan brillante. Quiero comenzar diciendo, y quiero hablar respecto de algo que aprendí respecto de filantropía, que se llama lo aprendí de El regalo de observar, de Michael Lerner. Él señala que el propósito inicial de la filantropía no estaba relacionado al dinero. Piensen que la filantropía en la antigua Grecia, definir filantropía, no estaba relacionado al dinero, sino que más bien para servir a otros con pasión y sabiduría. El objetivo entonces era darle a las personas el elemento correcto en el momento correcto y a la hora, en el lugar correcto. Las cosas han cambiado, por supuesto, las cosas han evolucionado. Hay muchas definiciones de filantropía hoy en día, pero inclusive en la definición actual, que es tan monetizada, organizada, aún así yo pienso que en el centro, en el núcleo, hay que considerar que la filantropía está asociada a la responsabilidad de un ciudadano consciente de su comunidad. En otras palabras, la filantropía tiene una responsabilidad con la comunidad. No soy experto de la filantropía en Chile, pero la he practicado desde 1969. Por lo tanto, he visto muchos resultados que las ONG chilenas han logrado con el apoyo de la filantropía.
La conexión entre California y Chile es muy fuerte en muchos ámbitos, incluyendo el área de la filantropía y el activismo medioambiental y la educación, aun cuando hay muchas razones y elementos más relevantes. Y creo que California ve a Chile como una imagen en un espejo. Es prácticamente como un espejo con la costa, montañas, desiertos, los ríos tan magníficos y por supuesto las personas tan maravillosas. Todo esto hace que California tenga una gran afinidad con Chile. Me han preguntado respecto de cómo el medioambientalismo y la filantropía han evolucionado en California. Yo creo que hay tres ejemplos que nos permiten ver esto y han evolucionado en los últimos 150 años aproximadamente. La primera acción, yo diría, fue causada por lo que llamamos el gran punto de 1860, hace mucho tiempo, más de 150 años. En California hubo una gran cantidad de desperdicios que fueron generados por la industria de la extracción minera del oro y eso generó un daño en los terrenos agrícolas y llenó los ríos y las corrientes que se utilizaron para navegación. Las personas estaban contentas y ahí tenemos el primer elemento, la primera acción medioambiental, en donde tuvimos que controlar la contaminación del agua y los desechos. Los desechos. Otro evento crítico que llevó no solamente al activismo, medioambientalismo y filantropía fue la destrucción del Valle Hetch Hetchy en el Parque Nacional. Hubo una pelea medioambiental allí y la represa fue construida y el valle fue destruido. Entonces, los medioambientalistas y los filántropos dieron esta batalla, pero se tomaron mayor determinación a partir de ese momento. Hay muchos más ejemplos en el pasado, pero probablemente uno de los más importantes, o quizás el más importante, en 1970, que fue la fundación del Día Mundial de la Tierra, así se llama en inglés. Y fue para entender que solamente tenemos un planeta Tierra, así que tenemos que cuidarlo. Para resumir, lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en estos días fue que se pudo ver que las personas estuvieron trabajando para decir la belleza, la biodiversidad y lo salvaje es importante. Para igual, al igual que la filantropía, la definición del medioambientalismo ha cambiado. Hasta la actualidad es mucho más extensa hoy en día. E incluso incluye proteger a las personas, la salud de las personas, las comunidades de químicos tóxicos, venenos y ese tipo de elementos. Por lo tanto, este es un resumen rápido, pero me encantaría responder preguntas más adelante también. Es interesante saber, notar que la filantropía estadounidense en Chile viene de distintos estados, de filántropos estadounidenses que han apoyado a las ONG en Chile y ellos vienen de muchas partes de Estados Unidos. Sin embargo, California ha sido un gran actor en la filantropía estadounidense que ha apoyado a las ONGs de California. Yo estoy en California y muchos otros a quienes les encanta Chile también han ayudado desde California. Creo que la razón y todo lo que está detrás de esto es porque California entiende el por qué los chilenos quieren proteger la Patagonia, la costa, los ríos maravillosos, los bosques nativos e inclusive los hongos que viven en Chile, aunque no lo crean, los hongos de Chile Chile es un centro de hongos, que es uno de los reinos vegetales que es tan importante para el mundo, pero inclusive, aunque tiene las montañas, los ríos, la costa, pero podríamos incluso llegar a los hongos. A ese nivel, California entonces cree que Chile es tan único e importante. Quiero agregar que Chile ha logrado mucho en lo que respecta al medio ambiente. Han protegido los recursos naturales. No es fácil,
pero han tenido mucho éxito. Es importante decir que hay héroes en estas luchas, batallas. Yo no soy y no los filántropos, pero también los chilenos, los activistas, las organizaciones, los educadores que han trabajado tanto para proteger lugares específicos y educar a los niños y a los adultos respecto a la importancia de un entorno saludable. El valor, la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor aquí? Esta propuesta de valor aquí es que hay una sinergia y una relación. Las ONGs se dan cuenta qué elementos van a abordar y en qué batallas van a pelear. Se dan cuenta y generan tácticas. Los filántropos creen en lo que las ONGs hacen y los apoyan en sus emprendimientos. Y luego, si todo sale bien, el medio ambiente también gana. Entonces, hay mucha sinergia aquí. Me gustaría también decir que hay medioambientalismo que es el enemigo de la economía fuerte. Y caso tras caso se ilustra todo esto. Y en realidad esto no es verdad. Aquí en California tenemos muchísimos ejemplos. Quizás ustedes conocen algunos, pero les voy a mencionar uno. Tenemos una iniciativa que se llama la Ley de Protección de los Salvajes y los Animales, que comenzó con una idea, que era crear una serie de áreas protegidas en la costa de California. Habían bases científicas ahí. Y esta idea fue atacada por intereses comerciales vinculados a la pesca y también negocios y comunidades que estaban muy enojados con todo esto, al punto que comenzaron a generar demandas en contra de estas iniciativas. Pero los científicos, los medioambientalistas y los oficiales de gobierno, incluso algunos líderes empresariales, se reunieron para trabajar en este problema. Y finalmente, después de 8 años, lograron implementar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ahora hay más peces. Nada de la maldición ocurrió. Ocurrió lo contrario. Hay más peces. Las comunidades costeras les va mejor. La pesca deportiva está mejor. La pesca comercial está mejor. Las personas vienen de todo el mundo para hacer buceo y vienen de todo el mundo para ir a las playas. El turismo ha emergido. Fue algo muy positivo entonces. No fue algo negativo para la economía, fue algo bueno. En Chile tienen muchísimos ejemplos de lo mismo. Por ejemplo, Patagonia, algo sorprendente, pero las ONG chilenas pensaron que había que pasar leyes, regulaciones, implementar leyes y regulaciones. Y estos elementos podrían destruir la pesca. Esto podría ser un problema. Pero al igual que, como el ejemplo que hemos mencionado, hay 1 millón de pescadores artesanales en Chile. ¿Y qué implica esto? Son 1 millón de familias, en definitiva, que dependen de la pesca artesanal. Entonces, como la pesca se fue eliminando, estas comunidades fueron impactadas de forma negativa. Y con estas leyes y normativas que ahora están implementadas, ahora no solamente hay más peces, sino que hay una mejor normativa y se reduce, por lo tanto, la pesca ilegal. Y los efectos también benefician a todos los sectores costeros. Los pescadores tienen mejor pesca, tienen mejor mercado y, por supuesto, esto también ha afectado, tiene un beneficio para el turismo. Así que quiero decir que hay una gran cantidad de razones para pelear en contra del medioambientalismo y todos creen que puede ser un problema para una economía robusta. Pero un comentario editorial que yo creo que debiéramos recordar es aquel que dice que muchos proyectos destructivos simplemente se justifican al momento de decir, esto va a crear trabajo. Esto o este proyecto que a lo mejor va a destruir este ecosistema o esta costa, este valle, este bosque, no hay que prestar atención porque va a crear trabajo. Pero hay algo equivocado ahí.
al decir que simplemente se va a crear trabajo, al destruir trabajo. O sea, en otras palabras, como ejemplo, volviendo a la pesca artesanal, no deberían basar un proyecto a futuro en destruir el trabajo de los trabajos que ya existen. Por lo tanto, hay comunidades que tienen y que han vivido prósperamente por cientos de años. No puede simplemente justificar romper sus vidas en el nombre de crear nuevos trabajos que a lo mejor ni siquiera van a llegar. Entonces, es un honor estar en este seminario con ustedes. Bárbara, muchas gracias por ser nuestra anfitriona. Ladera Sur, el Consejo Chile-California, lo que están haciendo requiere mucho respeto. Muchas gracias. Y para cerrar, quiero decir que hay un dicho que dice, o que se le ha atribuido a muchas culturas, y se dice de muchas maneras diferentes, pero es algo así. El viaje más largo que van a realizar en tu vida es el que va desde tu cabeza hasta tu corazón. Por lo tanto, podemos utilizar muchos términos, palabras, propuesta de valor, muchas otras palabras, y palabras mucho más cínicas que dicen, bueno, ¿cuál es mi beneficio? Bueno, tenemos que escuchar entonces, o vamos a escuchar a ciertas personas públicas que dicen eso. Entonces, ¿cuál es el valor, la propuesta de valor aquí? El viaje más largo que vas a poder realizar va de tu cabeza a tu corazón. Yo diría que la filantropía y los filántropos y los medioambientalistas en Chile están ayudándose mutuamente para realizar este viaje. Por lo tanto, ahí está el valor. Bárbara, muchas gracias. Concluyo con esto. Muchas gracias, Beto, de todo corazón por Thank you estas very palabras much. inspiradoras, por esa última frase, por hacer esa mención que me pareció muy bonita. Yo creo que Patricia y Eugenio van a estar conmigo al reino fungi, ¿no? Una muy linda mención, así que mandamos ahí saludos además a nuestros amigos de la Fundación Fungi. Y voy a presentar al resto de nuestro panel. Eso sí me preguntan, Beto, si puedes repetir el nombre del libro que mencionaste al comienzo. Yes, that's Sí, my pleasure. absolutamente. Se llama El regalo de observar y el autor es Michael Lerner. And the subtext, I Y think, el subtexto es Ensayos de Filantropía y Civilización. Lo que él hizo se remonta a muchos años atrás y esencialmente investiga Buenísimo, muchas respecto a gracias. este tema. Bueno, nos toca presentarlos ahora, Eugenio y Patricia, por supuesto, que están ahí. Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari, integrante de la Red de Filantropía Ambiental de Chile, economista de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, Master of Arts in Economics en la Paris School of Economics en Francia. Pati, muy bienvenida a este panel. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ti. Y Eugenio Rengifo, director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia, miembro también de la Red de Filantropía Medioambiental de Chile, cientista político de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eugenio, un placer tenerte por aquí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues un placer para mí. Bueno, Beto ya nos dio un mapa, ¿cierto?, sobre más o menos lo que sucedía en Chile, muy buenos ejemplos también de lo que sucede afuera, sobre todo en California. Pero me gustaría también pedirles a ustedes, Eugenio y Patti, si pudieran darnos algún otro ejemplo, cuáles son las mayores brechas, casos internacionales más allá, ¿cierto?, de lo que sucede en California. Y bueno, Beto también comentó un poco de los beneficios para las personas y el medio ambiente de la filantropía, pero si pudiéramos profundizar en eso un poquito más y también comentar, yo sé que son hartas preguntas en uno, pero se las dejo a los dos, ¿cuál es el aporte finalmente, cierto, al desarrollo económico del país y economías locales, etcétera? Muchas gracias. Pati. Entiendo que parto. Gracias, Sí. Bárbara. Gracias por la invitación al Consejo Chile, Chile-California y por supuesto a nuestros amigos de la Era Sur con quienes trabajamos muy fuertemente y a todos los invitados que son grandes amigos también. Cuando me plantearon este tema de conversación me pareció un tema muy interesante porque efectivamente creo que sobre filantropía hay mucha información pero a la vez poca.
hay poco conocimiento que está estandarizado. Entonces voy a tratar de articular algunas respuestas en relación a lo que comentaste, Bárbara. Primero que nada, yo creo que es importante sentar alguna definición sobre lo que es filantropía, porque eso permite abrir caminos. Y efectivamente, Beto comentaba que hay distintas definiciones en materia de filantropía. Nosotros hemos adherido a la definición del Centro de Filantropía en la Universidad de Basel, según la cual la filantropía son las acciones de privados de utilidad pública. Eso inmediatamente inserta para nosotros al menos la acción de privado en el sentido de la política pública, ya que no es una política partidista activista, pero sí política pública. Y eso tiene dos derivadas. La primera es que apela a ciertos grados de responsabilidad social que debiesen tener las personas de alto patrimonio, es decir, no solamente un rol de generador de riqueza financiera, por así decirlo, pero también rol de generador de riqueza social, ambiental, de otro tipo de riqueza que también tiene impacto económico, pero quizás no en los parámetros más formales y usualmente como solemos hablar los economistas. Después, una segunda derivada tiene que ver con que si vamos a hacer acciones de privados de utilidad pública, hay que trabajar sí o sí al alero de lo que nuestra fundadora Francisca Cortés Solari llama el triángulo virtuoso, que es esta alianza entre sector público, privado y sociedad civil. Yo creo que eso es como lo primero. De ahí en adelante uno dice, bueno, nosotros a manos de Filantropía Cortés Solari promovemos el desarrollo integral y sustentable. Entonces, evidentemente la pregunta es, ¿qué es lo que entendemos por desarrollo integral y sustentable? ¿Cuál es el paradigma de crecimiento, etcétera? Y ahí uno podría decir, porque lo estoy enlazando con tu pregunta, que un elemento fundamental es cómo medimos la pobreza en Chile. En Chile por mucho tiempo la pobreza se midió en términos de ingreso. Y hoy día tenemos como medición de pobreza la pobreza multidimensional. Y ahí se incorporan otras aristas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el medio ambiente y también yo te diría con una serie de cosas asociadas al cambio climático que es como una temática elemental para todos quienes trabajamos en filantropía y más aún en filantropía ambiental. Entonces, si tú me preguntas cuál es el aporte de la filantropía en términos económicos, uno jamás puede verlo únicamente en términos de ingreso, como si uno midiera entonces también el crecimiento de un país en relación a la pobreza, como se solía medir antes, sino que también tiene que entender que uno está analizando el crecimiento de una perspectiva multidimensional, a la vez que la pobreza también se está midiendo en una perspectiva multidimensional. Y ahí las cifras y las datas son muy pobres, primero que nada porque en Chile la filantropía está muy poco, a pesar de que existe y ha existido de distintas maneras, está poco institucionalizada. Y cuando digo que está poco institucionalizada es que no son tantos los proyectos que se llamen propiamente tal filantrópicos, que digan, bueno, cuento con un endowment, esto va a durar de tal manera, y tenemos reglas de juego que son las siguientes, de manera de poder tener como una accountability detrás y decir, esto es lo que realmente se aporta. Entonces tenemos cifras, más encima como que en Chile está esta costumbre que es muy distinta a la de Estados Unidos de si vamos a dar, que en el fondo la mano derecha no vea lo que hace la izquierda y como que una especie de discreción que es atendible a mi entender, pero por otra parte no ayuda al propósito mucho, porque también impide que se hagan más sinergias, que sea más eficiente la asignación de recursos para proyectos que son requeridos en el país, porque también quiero poner acá en evidencia que esto es una conversación que no tiene que ver con el rol del Estado, si queremos un Estado que sea subsidiario o un Estado que sea más bien liberal. Esta discusión va más allá de eso. O sea, evidentemente el Estado tiene un rol, cada uno tendrá una opinión sobre cuál es el rol del Estado, pero hay otros actores de la sociedad que también son son agentes claves en el desarrollo del país. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo le generamos una institucionalidad a esos actores, que en este caso son los actores filántropos, para que efectivamente sus acciones impacten de la mejor manera en términos de política pública y ojalá en concordancia con lo que está ocurriendo desde el Estado, las otras sociedades civiles. Y en ese sentido creo que los desafíos de la filantropía van en dos líneas. Una línea que tiene que ver con la institucionalidad, es decir, pongámonos de acuerdo sobre qué es lo que es la filantropía, cómo garantizamos que las acciones efectivamente tengan un impacto. Hoy día, esta mañana, estaba participando de otro webinar con la ministra Rubilar que hablaba justamente de que muchas veces acciones entre filántropos se repiten en alguna medida y repiten algunas acciones que también está haciendo el Estado y hay gente que se queda fuera de esas acciones simplemente porque no sabe hacia dónde postular, hay costos de transacción asociados a las postulaciones de esos fondos. Entonces ahí hay todo un terreno, yo diría, donde sin duda hay que mejorar.
y también el impacto. Yo creo que no están los tiempos como para asignar recursos a iniciativas sin que uno tenga la preocupación ex ante de establecer criterios de evaluación de impacto, sabiendo lo complejo que es. Pero hay que al menos intentar avanzar hacia allá, eso también nos va a permitir modernizarnos como país. Yo diría que esa es una línea de desafío, y la otra línea de desafío tiene que ver, sin duda, con la ley de donaciones, que es un gran tema en Chile. Yo creo ahí sí que hay que ser prudentes, porque yo he trabajado en el Estado y yo sé que la discusión en Hacienda de decirle, mira, cede a un tercero en el fondo impuesto es complejo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una cantidad de carteras muy amplias que atender, entonces uno tiene que demostrar que lo va a hacer igual y mejor que el Estado, o que tiene en el fondo ventajas comparativas al momento de hacer esa tarea. Entonces yo creo que esa discusión hay que darla, porque efectivamente Chile necesita un mejor marco regulatorio en materia de ley de donación, de eso no hay duda. El tema es cómo damos esa conversación y de paso matamos la desconfianza que existe, porque también creo que hay una enorme desconfianza que existe hacia, más no sea, la palabra filantropía. Entonces creo que una buena manera de... Hay distintas estrategias, pero creo, por mi parte, en lo personal, que una buena manera de derivar esos tabús tiene que ver con enfrentar las dudas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la duda? Que se malgaste o que no sea de igual impacto. Entonces vamos con eso de la mano a tener una buena conversación que permita realmente también que el Estado haga quizás un giro en el sentido de entender de que no solo el Estado puede hacer acciones en términos de política pública, sino también otros agentes, y juntos aún más. Y entonces eso es más o menos la intuición, o más bien la visión que tenemos de filantropía en materia de lo que es la política pública filantrópica, por así decirlo. Y nosotros en concreto lo que hemos estado haciendo, bueno, ya nos conocen, llevamos 18 años al servicio del desarrollo integral y sustentable de Chile a través de la ciencia, educación y conservación. Para eso tenemos 2 fundaciones y 3 reservas elementales, que son estos parques para la conservación efectiva ubicados en San Pedro, San José de Maipo y Patagonia. Estamos en lugares que son complejos en términos de conservación, porque son los lugares donde se cruzan las matrices productivas de Chile. Entonces ahí mismo trabajamos mucho, nos pasa que trabajamos mucho con el sector público, justamente ya sea para ver cuáles son las especies naturales amenazadas en esos territorios, cómo conservarlas, y entonces trabajamos desde lo local hacia ya el nivel central, trabajando ya sea en ciencia, ya sea en programas de educación ambiental con la comunidad, como ustedes bien lo saben, o en materia de conservación. No me quiero alargar más, digamos, me imagino que después vendrá la conversación para que así le dejo Eugenio. Sí, después tenemos ahí unas preguntas, Pati, muchísimas gracias, súper clarito. Vamos con Eugenio Rengifo. Estás muteado, Eugenio. ¿Ahí sí? Ahí estoy, ¿sí? Sorry. Eso, ya. Muchas gracias, Bárbara. Tu turno. Difícil hablar después de Pati y Beto, tremendos expositores. Quiero agradecer también la invitación a los que también son partners también de los parques, como Chile California, con Matías Alcalde y su equipo, a Martín de Ladera Sur y todo su equipo. De verdad que es un lujo compartir con un panel como este, con Beto, con la Pati, y ser guiados por ti, Bárbara, para poder hablar también un poco desde estas antípodas, Chile, California, este espejo que permite inspirarnos y mirarnos en tiempos distintos. California y Estados Unidos en general han recorrido un camino enorme en lo que la filantropía es, no solo ambiental, sino que en todo concepto. Creo que parte del ethos norteamericano tiene que ver con este sueño americano cumplido y cómo devolverlo. Cómo devolverlo pasa mucho por la filantropía, y es por eso creo que tiene también un cuerpo de incentivos tan claro, tan nítido, que fomenta fuertemente la actividad filantrópica. Si bien Beto y la Pati se han detenido en qué es la filantropía, yo también quisiera detenerme brevemente, entendiendo lo que es un concepto bien dinámico, que se ha estirado conceptualmente desde la definición como etimológica, que es amor por el hombre, ¿no es verdad?, a una mirada un poco más amplia, donde el hombre, que también etimológicamente viene de humus, de fertilidad, de tierra, hace que sea inseparable ese amor al hombre del amor a la naturaleza, porque sin naturaleza no hay hombre, no hay humanidad, no hay actividad humana posible que florezca. Por lo tanto, desde Amigos de los Parques al menos concebimos la filantropía con que a veces hay que poner un apellido, que es filantropía ambiental, pero entendemos que la filantropía no puede sino entender y extender su
amor hacia aquello que nos permite ser, aquello que nos constituye, que es la naturaleza, que es lo que nos rodea y de la que somos innegablemente parte. Eso quería como declararlo fundamentalmente, y bueno, efectivamente tiene que ver con las actividades que no tienen un fin de lucro ni retorno más que el amor y la conexión con aquello que nos mueve, con aquello que nos busca. Creo que es importante precisar también que no es privativo, no es exclusivo de grandes millonarios. Uno como que habla de filántropo y se imagina un guatón con un puro gigante y que se le caen los billetes por las calles. No, yo creo que cada uno está llamado a tomar la bandera de su pasión, de su amor, de su causa local, y eso puede ser a través de recursos donados monetariamente o tiempo, talento, conexiones, en fin, una serie de acciones que a veces pueden ser más poderosas que el mismo dinero. Por lo tanto, quería partir declarando esto, que muchas veces hace que el concepto filantropía inmediatamente detone en el córtex de las personas algo lejano, solo para los que andan en jet privado y tienen millones de dólares en sus cuentas con muchos ceros. Creo que el llamado es a una filantropía a escala humana, donde cada uno está llamado a aportar aquello que le moviliza, que lo hace vibrar, que le da su pasión y su amor en el fondo. En Chile, la filantropía en general, culturalmente, por nuestra tradición judeo-cristiana, yo creo, colonial, se ha asociado fundamentalmente a la caridad, una mirada como un poco culposa del que tiene con el que no tiene, y eso ha hecho que baje fundamentalmente hacia educación, salud, cultura. Ahí están los grandes ejemplos del siglo XIX, como Juan Arroz con las poblaciones obreras en Valparaíso, o distintas experiencias que tenemos relacionadas a temas de educación y cultura. En la actualidad, el mundo está enfrentando desafíos muy dinámicos, muy complejos. No estamos en vivo en este momento, ni en California ni en Chile, estamos a través de un Zoom porque estamos sumidos en una pandemia, ¿no es verdad? Y para eso, para resolver esos desafíos, se necesitan actores coordinados, articulados, donde los saberes locales y la velocidad y el espacio para la innovación son clave, y para eso creo que la filantropía es un terreno muy fértil que nos provee justamente una velocidad, una capacidad de reacción distinta a la que tienen otros actores de la sociedad, sea este el Estado u otras instituciones, que por sus características les toma más tiempo o no pueden conocer qué es lo que está pasando. Y ahí pasamos a una agenda enorme que va desde los derechos de las minorías sexuales hasta los temas ambientales, que no habrían sido levantados proactivamente por el Estado, sino que han sido levantados por distintos grupos de voluntarios, filántropos que han permitido que eso ocurra. En el contexto actual, por ejemplo, el tema de las vacunas con Bill Gates, la innovación tecnológica, el conocimiento, las universidades. En el caso de Chile, por ejemplo, la Federico Santamaría, que fue la donación de don Federico Santamaría, el zar del azúcar, ¿cierto?, que hizo quebrar las bolsas europeas y legó todo su dinero a esta obra filantrópica de educación y dejó a sus familiares muy enojados porque no les dejó un peso. Son ejemplos bonitos de cómo desde distintos sectores y en nuestro país también la filantropía ha tenido un impacto maravilloso. Por lo mismo, es tan clave necesitar con un marco de incentivos, una institucionalidad que realmente facilite que esto ocurra. En Chile, el sector más formal, digamos, que hace acciones filantrópicas, me refiero a las ONG, ¿no es verdad?, las fundaciones, corporaciones, centros de base, son cerca de 300.000, y eso es un sector que emplea a mucha gente, que permite descentralizar la solución a los problemas, que genera mucha incidencia pública y también va entregando distintos servicios que el Estado no entrega. Sin embargo, Chile tiene un marco muy copioso, muy numeroso de cuerpos legales que son muy engorrosos a la vez, que regulan las donaciones y que hacen muy poco fluido el aporte del sector de la filantropía al desarrollo y al bienestar de nuestro país, que es tan necesario. El caso del desafío ambiental es peor todavía, porque no solo es este marco engorroso y muy copioso, sino que también es un marco que contempla castigos, contempla trámite de insinuación basado en la desconfianza. Un juez tiene que decir si lo que usted está haciendo efectivamente aporta o no. Imagínense lo que demora ese trámite. Mínimo 6 meses para que el juez se detenga y vea si lo que usted está haciendo realmente aporta o no al medio ambiente. Es una ley poco clara, entonces los desafíos son gigantes. Creo que es importante detenerse también de que gracias a esfuerzos público-privados, como la donación más grande que un privado ha hecho un Estado, me refiero a la donación que Douglas y Chris Tompkins hicieron con la creación de la Ruta a los Parques de la Patagonia, que generó esta
realidad sistémica de 2.800 kilómetros lineales de parques nacionales, que contempla 3 regiones, 60 comunidades, 17 parques nacionales, ha hecho que Chile pase a la delantera en algunos indicadores como los porcentajes de tierra y agua protegida. Sin embargo, tenemos el triste récord de ser uno de los 10 países más desfinanciados en el cuidado de sus áreas protegidas. Tenemos una dedicación de menos de $2, $1,6 para ser exacto, por hectárea, en circunstancias que otros países están sobre los 40 o los 100. Y la legislación que decíamos castiga a quien quiera apoyar el cuidado de nuestra casa común. Desde Amigos de los Parques, esta corporación que busca promover el orgullo nacional en sus parques nacionales y de esa manera protegerlo, creemos fuertemente en el poder de las alianzas, en la colaboración y el protagonismo del territorio, de los saberes locales para la solución de estos desafíos. Amigos de los Parques toma la bandera de la filantropía ambiental cuando nos constatamos, damos cuenta del brutal contexto de desincentivos para aportar a esta urgente tarea de proteger la naturaleza. Por eso, junto a un grupo de casi 100 personas y con otras organizaciones fundantes como Geute Conservación, Punta de Lobos, perdón, se me van a empezar a ir y va a ser un desastre, pero muchos amigos, son 46 ONGs, también está La Paz y otras, creamos esta red de filantropía ambiental que busca hacerse cargo de esta solución tan necesaria, pero no solo busca un cambio de ley, sino que un cambio que promueva la actitud de valores y una cultura, mejorar la política tributaria, visibilizar los efectos que la filantropía provee para Chile en términos de empleo, el acceso a los bienes y los servicios ecosistémicos, y también a los antídotos al cambio climático. Han aparecido copiosos estudios también, por ejemplo, el último de National Geographic sobre la secuestración de carbono en nuestra Patagonia, que es 5 veces más eficiente que lo que se genera por secuestración de carbono en el Amazonas. Son temas que hay que ver cómo ir acercándolo a la comunidad para poder instalar esta agenda tan clave para la reactivación en nuestra agenda país. En el fondo, la idea es generar un contexto en el cual la filantropía ambiental se sienta más cercana a través de las experiencias que ya tenemos en el territorio. No hay que inventar nada, hay que comunicar lo que ya existe, con las maravillosas experiencias como, no sé, hablábamos con Beto antes de comenzar, de lo lindo que es Frutillar, donde yo me encuentro en estos momentos, y el poder, por ejemplo, de la visión de un grupo filantrópico que es la familia Schiss, que ha donado el Teatro del Lago, que financia cientos de becas anuales para niños y jóvenes y adultos, y que tiene un impacto en la economía local brutal, que ha hecho que Frutillar sea la primera ciudad creativa de UNESCO en Chile y una de las pocas en América Latina. Hay elementos muy potentes para rescatar que espero podamos seguir conversando a lo largo de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. ¿Cómo entonces llegar finalmente o llevar la filantropía a las personas? ¿Cómo desarrollar esto? ¿Qué es lo que falta? ¿En qué están con el impulso, cierto, de la ley de filantropía ambiental? Me gustaría saber más o menos ese mapeo y cómo creen ustedes que podemos finalmente ser exitosos en lo que se propone finalmente, ¿no? La red de filantropía ambiental de Chile. Patti, Beto, Eugenio, el que quiera aquí aportar. En materia de filantropía, de la ley de filantropía, bueno, efectivamente está el grupo de filantropía ambiental. Yo creo que hace falta un marco regulatorio amplio, porque en este momento tenemos leyes en sectores muy puntuales como cultura y deporte, pero yo vuelvo a lo multidimensional, o sea, realmente se requiere entender el rol de los demás agentes de la sociedad en el desarrollo del país. Y en ese contexto, entonces, fijar las reglas del juego más claras para propiciar la filantropía, así esta requiera demostrar su impacto en ese y tal. Entonces, la conversación es compleja, básicamente porque más encima los periodos administrativos son de 4 años y todos sabemos que entramos en año electoral, pero este año tenemos una ventana nueva, que es una discusión también sobre qué es lo que queremos como país, y yo creo que en esa discusión país sí es importante relevar el rol de los privados, además porque muchas veces se genera una especie de antagonismo entre la ciudadanía y los privados, y qué mejor manera que explicar que en realidad los privados también están llamados a participar en el desarrollo de las políticas públicas a través de otra cosa de la filantropía. Entonces creo que ese es un debate interesante, rico en sí mismo, que hay que dar y dar de buena manera por una parte. Y luego de la ciudadanía, bueno, nosotros, en el caso nuestro, desde las fundaciones, ya sea la Fundación Caserta, son más de 7.000 niños, con los cuales trabajamos en promedio ex antes COVID, digamos, porque ahora es a través del sistema digitalizado,
Pero ahí en realidad lo que hacemos es trabajar codo a codo con sostenedores educativos, etcétera. Y te das cuenta que las necesidades, esto no es para nada una novedad, son enormes, y por lo mismo yo te diría que hay como buenas noticias y desafíos. Las buenas noticias es que por una parte la reforma educacional permite tener ahora agencias, y esas agencias permitan que si uno va a desarrollar un programa como lo que nosotros hacemos de experiencias al aire libre, educación al aire libre, tú lo puedes trabajar en todas las agencias, en todas las escuelas que dependan de una agencia sostenedora. Eso permite generar cierta cobertura homogénea. Eso es como un avance que viene en el fondo de la ley de educación. Pero obviamente si uno quisiera hacer algo más general, tendría que idealmente aunar iniciativas con las otras fundaciones que también trabajan temas de educación para generar un impacto. Entonces yo vuelvo al punto central para mí, que es que haya mayor coordinación entre el sector público y las instituciones privadas que hacen filantropía. Y respecto a la ley, sí, un cambio regulatorio, pero no solo para el ambiente, para el medio ambiente, sino que para todas las aristas en las cuales se expresa la filantropía. ¿Cómo lograr esa coordinación? Eugenio, y si Beto después nos puede dar quizás algunos ejemplos, ¿no?, de éxito internacional. Yo quería poner algunos énfasis en lo que dijo Patti también. I want to emphasize what Patty just said, Su buena presentación del estado del arte y los taking desafíos. advantage of her presentations. I mean, here in Chile, we are still owning there are infinite legal bodies that regulate donations, and we need to simplify them. We need to make them Económico, que no sea friendlier. It shouldn't be such a complex preocupa como errand. chilenos, We're not concerned as Chileans. We're not only concerned about environmental elements, but there are brutal paradoxes. For instance, we can make the best documentary of Ñandú Puma, but para una hora de veterinario o para generar en el fondo impacto directo en preservar esas especies. Entonces la paradoja es muy absurda y nos deja muy como hermano pobre, digamos. Es por eso que le hemos puesto el apellido ambiental, siempre y cuando partimos de una visión mucho más amplia de la filantropía. ¿Cómo coordinar esto? Bueno, hay distintos ejemplos de la realidad, ¿cierto?, internacional. Está México, Costa Rica, no sé, África, Estados Unidos mismo, que tienen distintas soluciones para generar este avance necesario, en el fondo, en la coordinación de las donaciones. Tiene mucho que ver, yo creo, con, primero que todo, generar algunas declaraciones fundamentales de principios. Por ejemplo, libertad para donar, o sea, que el Estado no nos diga para qué donar, sino que generar una libertad para donar y después ver, en el fondo, el impacto de eso. Hay caminos como los índices de organizaciones que pueden recibir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos son las 501, que recibes tú como un permiso de circulación de fundación, y todo lo que tú hagas en el marco de ese reconocimiento es sujeto, en el fondo, de donación y beneficio tributario. Creo que es importante generar principios de trazabilidad, en el fondo entender de dónde viene esa plata, que no sea de, no sé, por narcotráfico, que no sea de algún origen oscuro, generar también una claridad en el destino de esas donaciones. Después, transparencia proactiva. Por ejemplo, nosotros en Amigos de los Parques, bueno, y muchas organizaciones tienen proactivamente sus fecus sociales, que son esta suerte de reportes voluntarios que promueve el Ministerio de Justicia para las organizaciones de la sociedad civil, que uno proactivamente pone su balance económico, las actividades, los indicadores, y va generando una transparencia. Ojalá que esa transparencia no sea solo voluntaria, sino que sea un desde para poder generar un estándar mínimo. Lo otro importante es abrir una mirada desde la transversalidad, diría yo, donde no solo lo convencional, vale decir, no sé, grandes museos, educación, salud, conservación a gran escala de territorio, esté contemplado, sino también otras actividades como la creación del arte, por ejemplo, el activismo ambiental, que es clave, y muchas veces se le teme mucho, pero es un balance necesario, ¿no es verdad?, en el desarrollo de toda sociedad. Y ojalá simplificar mucho los procesos. Yo creo que eso serían para mí los cinco principios: libertad para donar, procesos simples, transversalidad y trazabilidad. Creo que ahí está la base para generar un marco súper claro, que después devenga en reglamentos, en cuerpos específicos, pero por lo menos declarar esos grandes principios.
Y a mí me gusta, no sé, en el caso, por ejemplo, de México, en el tema medioambiental se generó este fondo ambiental enorme, que ya lleva casi 20 años de existencia, donde los privados pueden concurrir con beneficios tributarios claros a distintos proyectos en todo el territorio nacional que han sido incorporados y reconocidos por este fondo, por ejemplo. El riesgo siempre está en quién es el sensor que define qué cabe o no cabe dentro de este beneficio. Así que es un gran desafío, pero al menos hay que empezar a avanzar en esa coordinación de esos 5 principios básicos. Gracias, Eugenio. Beto, we want to hear you, Beto. Yes, thank you. Yeah, Muchas great. gracias. Patty, that's a very great question and important. Esa es una gran pregunta, Patricia. I think El mundo creo que everything goes better when podría mejorar, the private puede mejorar cuando, and the o mejorará cuando el sector privado y el sector público, NGOs and las ONGs, los filántropos y todos, y en los gobiernos, por supuesto, rather than van a estar mejor cuando todos trabajen juntos en vez de en conflicto. Por lo tanto, muchas personas tratan de ver cómo aumentar, pero yo quiero dar 3 ejemplos muy rápidos de cómo ha funcionado una situación para entender que hay mucho más que se puede hacer. El primer ejemplo es un desastre económico. En Canadá tenían una pesca bastante promisoria. Era muy vibrante, era un impulsor económico en Canadá, en la parte este, y también en la parte norte. Y los medioambientalistas y los científicos comenzaron a decir, están pescando demasiado. Después van a eliminar esta especie de peces. Pero en este caso, los pescadores comerciales y el gobierno dijeron, no, ¿saben qué? Eso no es verdad. Hay mucho más peces que nunca. Pero la pesca colapsó y miles de trabajos se perdieron. Por lo tanto, fue una emergencia respecto de la pesca del bacalao. Todas las comunidades costeras fueron prácticamente eliminadas. Producto de este desastre, después el gobierno y las ONGs y los sectores privados comenzaron a trabajar de forma conjunta y dijeron, necesitamos algunas normativas, regulaciones. Y entonces ahora la pesca del bacalao ha vuelto a las comunidades y las comunidades costeras les va mejor. Ese es un ejemplo. Eso fue causado por un desastre, pero ahora está mejor. Quiero mencionarles en California ahora, segundo ejemplo, que es un lugar en donde tenemos una instalación nuclear, una planta nuclear en California, que se llama el Cañón del Diablo, un nombre muy apropiado para este tipo de instalación. Y fue construido en una falla geográfica, en donde se generan terremotos. Por lo tanto, se diseñó ahí. No voy a entrar en detalles, pero eso es malo, ¿no? Y bueno, después de algunos años de tratar de saber qué hacer, el dueño de la planta nuclear y las ONG, la comunidad de la ONG y el gobierno también, pero en realidad el sector privado y las comunidades ONG trabajaron juntas para saber cómo cerrar de forma segura esa planta. Y la pregunta siempre será, bueno, necesitamos esa energía, electricidad, hay que cerrar la planta y ahora ¿cómo completamos la energía que ya no va a estar? Y eso es lo que está ocurriendo. Está el PGD, NRC, Amigos de la Tierra, el gobierno de California, que también está trabajando. Pero es un muy buen ejemplo también de un esfuerzo, entidades privadas y públicas que trabajan de forma conjunta para hacer algo, y algo que es importante. Y por último, pero no menos importante, en Chile. Como sabrán, durante muchos años, 15 o 20 años, la ONG, las comunidades de ONG han estado presionando muchísimo para que Chile desarrolle fuentes de energía renovable, principalmente solar y eólica.
en los desiertos y en otros lugares, ¿no? Pero las ONG están presionando mucho en ese punto y se espera que Chile sea un líder, y de hecho lo es, en energía renovable hoy en día. Eso es una sinergia, un ejemplo de sinergia en donde la comunidad de ONG presiona, presiona y presiona por este concepto, para lograr este concepto. Y algunas personas muy inteligentes en Chile, entonces, por último, han implementado y han ejecutado esto, y como ya sabrán, Chile es el líder en ese punto. Ahora, el punto de Patty respecto de cómo podemos, el sector no privado y no privado, cómo podemos trabajar de forma conjunta. Los resultados son mucho mejores cuando se trabaja de forma conjunta. Y hay razones para hacer esto, hay muchos ejemplos, de hecho. Por lo tanto, quizá la respuesta es, o la respuesta a Patricia es, de cómo lograr esa, o aumentar. La respuesta está en la confianza. Hay que generar confianza por ambos lados. Y si se puede desarrollar para que trabajen juntos, las cosas salen mucho mejor. Yo diría eso. Gracias, Beto. ¿Qué pasa? Les quería preguntar por algo también específico. ¿Qué pasa respecto de la inversión en filantropía, la inversión en, por ejemplo, el área de la conservación, con las economías locales? ¿Qué pasa con la generación de empleos? Finalmente, ¿qué pasa con la rentabilidad a largo plazo? Eugenio, Patti. Patti. Es un temón, porque en realidad, a ver, yo te puedo comentar que de filantropía corte solar y en la reserva, nosotros tenemos un modelo de conservación que es multidimensional y que se basa en este concepto, en este planteo inicial de que como el cambio climático es multidimensional, si vamos a conservar para mitigar el cambio climático, tiene que ser la conservación multidimensional. Y trabajamos en 4 ejes, que es ambiental, social, cultural y económico. Entonces, en ambiental significa lo que hace Fundación Meri, entendiendo los objetos de conservación, etc. Lo social significa trabajar en el fondo los planes de las intervenciones territoriales con las comunidades, porque no hay manera de hacer conservación, y esto Eugenio también lo sabe perfectamente bien, si tú no trabajas desde lo local con las comunidades, rescatando sus saberes, sus tradiciones, haciéndolos parte, sino más bien parte prioritaria del proceso. Entonces ahí tenemos programas de educación ambiental, pero no solo a nivel local, sino que a nivel regional y país, porque estamos en Chile y sabemos que lamentablemente para muchas cosas Santiago es como que fuera Chile. Y luego está el aspecto cultural que tiene que ver no solo con la cultura patrimonial tangible e intangible, también con el respeto de nuestros saberes ancestrales. En lo económico yo diría que eso, y me quiero detener ahí, digamos, por eso el resto lo pasé más rápido, eso es lejos lo más complejo en Chile, es decir, cómo desarrollar un modelo de conservación que sea sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque quizás parte de la complejidad de nuestro país es que somos un laboratorio natural único, con riquezas naturales únicas, pero a la vez tenemos un modelo económico que es muy extractivo en términos de recursos naturales. Y no hemos logrado como país todavía migrar hacia un modelo económico que tenga un alto valor agregado en servicios en otras industrias que sean menos extractivas en recursos naturales. Entonces, conservar significa inmediatamente tensionar lo que hoy en día es una de las principales fuentes laborales en muchos sectores que justamente nosotros estamos trabajando en conservación. Entonces no es llegar y apuntar en un discurso facilista, digamos, a X o Y industria, que ni siquiera quiero empezar a dar ejemplos, sino que más bien el punto es cómo tenemos una reflexión seria como país, por una parte. Luego, cómo dotamos al servicio, digo, reflexión seria sobre qué modelo de desarrollo tenemos, y entonces cómo transitamos hacia una matriz productiva menos intensiva, y eso es una discusión seria, gruesa, que supera en el fondo lo estrictamente conservacionista. Y luego yo te diría, es clave lo que nosotros hacemos en conservación, es claro, conservamos los espacios en los cuales estamos, tratamos de generar sustentabilidad en la operación, que esa es una dimensión, pero eso significa muchísimos recursos filantrópicos, y si uno quisiera proyectar esto a 100 años plazo, ese es el ejercicio en el cual nos encontramos en el Instituto de Filantropía, estamos buscando mecanismos de decir, bueno, ¿cómo nos planteamos efectivamente que esto sea grandes territorios de conservación nacional, pero sustentables a largo plazo financieramente? Y se requiere de la comunidad de trabajar, estamos desarrollando pequeños proyectos pilotos en comunidades en el norte, en el centro y en el sur, que espero vean la luz y que podamos mostrar las conclusiones quizá en un par de años más y que eso funcione.
Pero aledañamente quiero agregar algo más. Es súper importante cuando hablamos también de la sustentabilidad de la conservación económica o social o ambiental, revisar lo que está pasando con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas veces nosotros trabajamos muy codo a codo con el Ministerio de Medio Ambiente y hay gente que dice, pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente cumple con la ley que existe. Y si la ley es escasa, entonces el Ministerio no puede sino que hacer lo que le compete. Entonces, creo también que ahí es donde la conversación con distintos agentes de la sociedad en una misma mesa se vuelve urgente. Esto no es algo que se va a resolver desde filantropía y tampoco es algo que se va a resolver únicamente del Estado y tiene que estar todo. O sea, tiene que estar el sector privado, que es la industria básicamente, que es la que genera empleo importantemente en esta zona, con los agentes conservacionistas que están trabajando ya sea con las comunidades, ya sea haciendo conservación territorial, ya sean estudios y generando evidencia científica sobre la materia, y con el regulador, que en este caso es el Estado. Gracias, Pati. Eugenio. Gracias, Pati. Completamente de acuerdo con lo que indica Pati. Es un programa multidimensional y complejo, y cada intervención en el territorio implica contemplar todas esas dimensiones. En términos de lo que es el territorio donde trabajamos nosotros, como Amigos de los Parques, que es la ruta de los parques de la Patagonia, estas tres regiones de los lagos, Aysén y Magallanes, hemos todavía, estamos buscando, digamos, la manera de medir exactamente el impacto, ¿no es verdad?, de la conservación y lo que a propósito de la conservación ocurre, que es el turismo a propósito de la conservación y el desarrollo local. Pero en términos generales, como titulares, digamos, desde la experiencia, primero aparece la conservación como una oportunidad para generar una descentralización del país, producto de lo que ocurre a propósito de la conservación, que es este turismo de intereses especiales. La mirada siempre desde nuestro sector al menos ha sido generar un mayor desarrollo fuera del parque, trabajar con las comunidades anfitrionas de los parques, generando un sentido de apropiación, de orgullo local y de conocimiento también de esas áreas protegidas. Nos ha tocado con algunas comunidades que trabajamos que están a pocos metros, por ejemplo, una escuela en un sector acá, a 500 metros de la entrada a un parque, y los alumnos no conocían el parque. Pues bien, los llevamos al parque y también llevamos a los guardaparques a la escuela para ir generando esa sinergia que va generando un conocimiento mayor. Y hemos ido conociendo experiencias muy estimulantes de gente que antes tenía como destino único salir de la Patagonia alejada a Santiago a estudiar, a trabajar o a lo que fuera, o a las minas en el norte, y que hoy se está quedando, o sale y vuelve y genera su emprendimiento de turismo, de alojamiento, de comida, también de saberes ancestrales, como decía Pati, la cultura gaucha, en fin. Y hemos ido generando ciertas formas para hacer de esto algo bien articulado. Por ejemplo, en el caso de la región de los lagos, la Corfo creyó en nuestra idea de hacer un plan territorial integral, un PTI que se llama, que es un programa a 4 años, con una mesa en la que están los operadores turísticos, el gobierno, los privados, la CONAF, Tompkins Conservation, Amigos de los Parques, generando una mirada coordinada para evitar la duplicidad de gestión. Como contaba Pati delante, pasa que muchas fundaciones a veces sobreintervienen en los territorios, por ejemplo, o hacen programas que duplican esfuerzos en vez de distribuirse, ok, en esta comunidad X, yo voy con educación, tú vas con experiencia en el parque, en fin, generar cierta distribución más racional de la limitada existencia de recursos que tenemos. El caso del amarillo, por ejemplo, en Chaitén, no sé si conocen, es un ejemplo muy especial y claro, contundente, de lo que un parque puede generar en el entorno, donde una situación, en el fondo, muy desde la resistencia inicial, pasa a la adhesión total hacia un parque, transforma la infraestructura existente, la armoniza con la naturaleza, y hoy día Chaitén es una ciudad que vive mirándose al parque, es una ciudad que tiene, es uno de los miles de ejemplos que podríamos dar de la Patagonia chilena, pero es muy interesante como si uno recorre la historia. Al comienzo los alcaldes se opusieron, hoy día los alcaldes piden ser parte del directorio de Amigos de los Parques, no sé, quieren ser la capital de la ruta de los parques, ya entendieron que hay ahí una oportunidad. Son procesos lentos, pero que van hablando por sí solos. Y en términos como generales comparados, hay datos que sostienen efectivamente ese cálculo que queremos hacer. Estamos trabajando con la Chile para lograr, digamos, ese cálculo de cuánto de lo que se invierte en naturaleza genera
impacto en la economía. Pero, por ejemplo, Brasil levantó el dato que por cada dólar invertido, en conservación, $8 llegan a las comunidades aledañas. El informe Waldron, que mezcla servicios ecosistémicos con el impacto en el fondo en las economías, habla de $1 en conservación, 5 a la economía del mundo. Por lo tanto, lo señala como la estrategia más potente y contundente y sostenible en el tiempo para la recuperación post-COVID. Este es un informe que hizo la Fundación BIS con National Geographic. Como les decía, en Chile no hemos logrado, se va a lanzar pronto un caso de estudio que hicimos con el Lexen de la Universidad de Chile, liderado por Guillermo Larraín, que es parte de nuestro consejo, y Huilo Huilo, mostrando el encadenamiento productivo de la conservación privada en las comunidades aledañas a propósito de prestación de servicios, hotelería, artesanía local, en fin, una serie de oportunidades que se abren que de otra manera no tendrían estos territorios. Quizás Huilo Huilo es más al norte, pero para la Patagonia, estar tan lejos de Santiago, que pareciera ser Chile, es realmente, podría ser realmente un castigo. Sin embargo, hoy es un tesoro que están descubriendo y que están aprovechando. Así que yo creo que hay ahí una tremenda oportunidad. Y lo otro, quisiera destacar, apareció hace poco el último estudio de CEFIS, de la UAI, del Centro de Filantropía de la Universidad de Feañe, una encuesta país, donde los ciudadanos dicen que tienen más de un 84% creo que es, de impresión positiva de lo que hace el tercer sector desde la filantropía para Chile, en el fondo, y tienen una tremenda confianza, por lo tanto, en el rol que cabe a la filantropía en distintos ámbitos para resolver los problemas oportunamente. Yo creo que el llamado es a hacer una ciudadanía activa, una ciudadanía filantrópica, y volver a la idea inicial con la que abrí las palabras hace un rato, de que la filantropía es una cuestión que nos compete a todos y de la que todos somos responsables. Tenemos, como decía Douglas Tompkins, tenemos que pagar nuestra renta por vivir en el planeta. Puede ser eso monetariamente, puede ser eso con nuestros talentos, puede ser eso con nuestras pasiones, pero nadie está fuera de los desafíos globales que tenemos y locales. Gracias, Eugenio. Ya vamos completando nuestro tiempo de conversación, pero Beto, una pregunta específica. Comentan aquí, ¿qué herramientas se están usando para medir el impacto de la inversión en filantropía hoy, por lo menos allá en Estados Unidos, en California? Si nos puedes comentar un poco. Well, I will. A lot of money, time, and thought Mucho dinero, pensamiento e ideas se están asignando a evaluación y monitoreo. Yo sé que, por supuesto, este es un estilo que en general comienza con una propuesta, con una ONG que genera una propuesta a una fundación que yo diría que es una forma artesanal, no es gran ciencia. Hay arte en realidad en esta propuesta. Algunas ONG descubren cómo escribirlo de tal forma que el programa sea aceptado por la fundación. Algunas ONGs no han logrado concretar esto aún cuando hacen un gran trabajo, pero aún así pueden no recibir fondos. Por lo tanto, como respuesta tratamos de considerar esto, incluso se pueden considerar elementos no certificados, y nuevas ONGs también podrían postular, y les damos mucha oportunidad, mucho espacio, porque nadie sabe cuál es el arte exacto de cómo escribir una propuesta. Eso es importante. Y nosotros, hasta cierto punto, no nos podemos culpar por no ser buenos para redactar una propuesta, pero aún así comienza con una propuesta y luego hay que hacer preguntas fuertes respecto de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que usted quiere proponer, qué propone hacer y, por supuesto, cuánto está pidiendo. Esos son elementos importantes. Y finalmente, hay un periodo que por lo general es de un año, que es fácil de medir. ¿Hizo lo que dijo que iba a hacer? Entonces esto se puede llevar a nivel micro, y si lo hicieron mal, de producto de distintas circunstancias, bueno, lo podríamos entender, toda la vida no es perfecto, así que bueno, así es como funciona. Pero podemos ver si es que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Eso es a nivel micro, pero a un nivel mayor más alto, un nivel más alto, también apoyamos una gran cantidad de grupos que trabajan
en la legislación medioambiental, pero no solamente en eso, sino también a lo que es la contaminación, educación. Ellos están trabajando en políticas. Por lo tanto, nosotros vamos a monitorear y ver si esta legislación ha sido aprobada, si es que ha ocurrido como se suponía que tenía que ocurrir, o si a veces hay que ser paciente porque esto va a tomar más tiempo. Entonces, tenemos que tener paciencia. Algunas personas saben que tenemos mucha paciencia. Hemos estado con grupos durante mucho tiempo para lograr algo y entendemos aquello. Pero aún así, para responder la pregunta, Bárbara, si vemos si las políticas y las legislaciones avanzan o no, si se protege de la forma que queríamos, es algo que en lo que hay que tener paciencia. Y uno de los elementos vinculados a la filantropía es lo que llamamos detener los proyectos malos, los proyectos que están destruyendo comunidades o a las personas, la salud de las personas o los ecosistemas. Nosotros ahí, si hay ONGs que tratan de detener un proyecto destructivo, bueno, si los apoyamos, por supuesto, la medición final es, bueno, se detuvo el proyecto. Por lo tanto, esos son los elementos a alto nivel de cómo funciona. Sí, yo quería complementar, que me parece muy interesante la respuesta de Beto, porque esto es como un mundo per se, y desde Filantropía nos propusimos hace ya un par de años tratar de generar evaluaciones, y ahí creo que hay que diferenciar, porque una cosa es efectivamente la filantropía a servicio de causas, donde tú puedes medir si el proyecto se desarrolla o no, pero nosotros en nuestro caso que trabajamos en educación, ciencia y conservación, hay varios tipos de evaluaciones. Primero están obviamente las evaluaciones de resultados. Las más interesantes, pero las más complejas, son las evaluaciones de impacto. En educación, eso es clave, avanzar hacia evaluaciones de impacto, porque entonces ahí tú puedes ver también la idea de costo alternativo, si realmente lo que estás asignando a un proyecto, pensando que estás avanzando en algo, está funcionando o no. Y creo que en este sentido como de responsabilidad y de aportar coherentemente es clave avanzar en esa materia. Entonces en educación lo que empezamos a hacer era evaluar, primero revisar los diseños de los programas, desarrollar evaluaciones en base a las competencias en función de la metodología que establece el UNESCO para que también sean programas educativos que dialoguen con los que hace Mineduc, que ese también es como un doble clic de la filantropía, pero en realidad ustedes saben, el mundo filantrópico en educación es súper amplio y un gran debate tiene que ver también cómo acompasar y alinear con lo que ocurre, al menos en la intención del Ministerio de Educación, que se rige por la Ley General de Educación, que es sumamente amplia. Entonces, tenemos una buena Ley General de Educación y un ministerio que hace en función de los recursos que tiene. Entonces, ya que hay un gran mundo filántropo que está ayudando, lo lógico también es que esas evaluaciones permitan avanzar hacia mostrar ciertos cumplimientos y ojalá que algunos proyectos que nazcan del mundo privado, sociedad civil, se puedan replicar a lo largo de todo el país. Eso sería como súper óptimo. En materia de ciencia, bueno, MERI hace investigación científica, ahí la investigación científica es una aporta a la ciencia en función de lo que queremos obtener, entonces no se mide tanto así, pero también los programas de educación ambiental hemos estado evaluándolos al menos en sus resultados, con la misma lógica, a pesar de que todo lo que es cartera de educación ambiental en Chile depende del Ministerio de Medio Ambiente y no Mineduc, estamos avanzando de la mano de Gloria Host, nuestra directora de educación ambiental, en ese sentido y con el equipo de estudio. Y yo te diría que conservación, ahí depende un poco para nosotros al menos de los planes de conservación. Es decir, nosotros en cada territorio por nuestra metodología tenemos un plan de conservación que determina especies bajo amenazas y en esas especies bajo amenazas determinamos entonces una línea de trabajo que vamos a hacer para conservar esa especie de amenaza. Entonces a medida que se van cumpliendo los hitos, vamos evaluando si lo estamos haciendo bien o no. Yo creo que eso es complicado en toda política pública, en todo programa, pero es algo en lo cual no me canso de decir que tenemos que avanzar como accountability, pero también para asegurarnos que estamos haciendo bien la pega, o sea, es transparencia. Nos quedan palabras al cierre nomás, entonces vamos a ir con Eugenio, después Beto y después la Pati para ir cerrando. ¿Qué pasa con acercar las confianzas, desafíos? Un minuto de palabras, Eugenio. Un minuto. Yo volvería sobre la invitación a la idea de que todos podemos ser filántropos. La filantropía es algo que nos dignifica, nos une como especie humana
y qué más lindo que dedicar ese motor propio que nos diferencia de otras especies a cuidar esta comunidad de vida de la que somos parte. Yo creo que la filantropía ambiental en ese sentido, en cada territorio de nuestro país, de nuestro continente y del planeta, tiene un llamado especial para cada uno que hay que saber escucharlo solamente, y por supuesto que cada uno tiene un talento, un recurso, una red, una idea para sumarla. Así que todos invitados a ser ciudadanos filántropos y ojalá también despertar al medio ambiente que tenemos cerca y siempre hay amenazas. Súper, Eugenio. Beto. Palabras al cierre. Well, I would take, Voy a tomar esto a alto nivel. Voy a comenzar con lo siguiente. En inglés decimos, la prueba está en hacer que esto y que las ONGs principalmente hagan lo que dicen. Están trabajando por su comunidad, para la salud de las personas, los bosques, los ríos, la costa, algo así, ¿no? Ellos no están trabajando para un beneficio personal, para ganar más dinero, por ejemplo. Pero en realidad, cuando ellos recaudan dinero es porque van a obtener algo mayor con esos fondos. Tal como decimos, no vamos a encontrar una gran cantidad de millonarios que quieran dirigir una ONG. Eso no ocurre hoy en día, pero eso sí ocurre en otros sectores. Entonces, creo que la confianza se va a construir a medida que haya una mayor percepción de que las ONGs, las organizaciones, están realmente trabajando por el bien de la sociedad. Es algo que se puede debatir, por supuesto, pero creo que se puede generar un buen caso con todo eso. Y luego me gustaría concluir con algo a gran escala, vinculado a la confianza. ¿Y qué va a ocurrir con la filantropía en el futuro, para el año 3000? Sabemos que en esta pandemia de COVID-19 es la situación difícil, pero va a terminar, va a concluir. Las cosas no van a ser iguales, pero vamos a volver a un estado bastante cercano a como era antes. Y habrá que generar mucha investigación de muchos puntos. Por lo tanto, va a haber un trabajo que los filántropos deberán realizar para desarrollar grandes ideas. Ellos van a buscar lugares en donde se pueda vivir y donde se pueda implementar sus ideas. Y ellos van a ser impulsados o llevados a lugares especiales. Aquí en Estados Unidos, muchos fueron llevados a California, con la séptima economía más grande del mundo. Una gran razón de esto es porque es un gran estado con agua limpia, aire limpio, costa limpia, hay pesca, hay buenas playas. Y eso fue impulsado o fue creado porque las ONGs y las organizaciones han generado todo esto. Y las personas dicen, bueno, pero a veces no se puede limpiar el aire o no se requiere, o en realidad vamos a arruinar los negocios. Y lo cierto es que eso no ocurrió. Es un muy buen lugar en donde los emprendedores están trabajando cerca de Los Ángeles, de bosques, el Valle del Silicio, Silicon Valley. Entonces, eso va a continuar y debe llevarse a un nivel global. Esos talentos y esos empresarios, emprendedores, no inundaron, por ejemplo, Luisiana para obtener un resultado en particular. Y eso va a ocurrir a nivel global también. Chile está muy bien posicionado para esa forma ser atractivo a este tipo de personas. Pero mucho va a depender de si es que aún queda un país bien organizado y limpio. Yo creo que va a ser obvio dentro de poco que eso es lo que Chile hace y ofrece, que está bien organizado, que es confiable, que las personas trabajan para tener un aire limpio, para tener pesca, bosques, ríos, que todo sea acogedor, que la gente es encantadora, que hay una gran cantidad de carácter en el país. Y yo creo que a nivel global hay que buscar este talento para que las cosas sigan avanzando, porque si siguen como estamos ahora, me refiero a en la misma dirección de que muchas organizaciones sin fines de lucro se van a poder generar buenos sistemas.
y un buen entorno, un buen ambiente. Y las cosas pueden resultar muy bien para Chile si se sigue esta Nos dejas con senda. ánimo bastante arriba respecto de Chile. Pati Morales. Cerramos contigo, estás ahí. Tu micrófono, micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Gracias. Estaba muy inspirada. No, bueno, gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que solo para cerrar, señalar que acá lo que nos convoca hay una urgencia, en definitiva, que tiene que ver con el cambio climático, la necesidad de repensar el modelo de desarrollo que tenemos. Eso ya no es solo algo que apremia a Chile, sino que apremia en realidad a toda la comunidad internacional, y en ese contexto me parece que hay que asumir que estos no son desafíos que se van a entregar únicamente al Estado o al sector privado, a la sociedad civil, sino que a los tres. Yo creo que en Chile hay mucho abonado, hay mucha organización, hay mucho tejido social que permanece, y lo hemos visto en tristes condiciones, digamos, pero como rápidamente se va reformulando desde el tejido social más basal hasta organizaciones más complejas y otras que están más organizadas. Y creo que lo que hay que hacer es aprovechar ese contexto para generar un diálogo, y espero que ese diálogo vaya naciendo a mitad de camino, digamos, entre el sector público, los privados y la sociedad civil, para armar una institucionalización y diálogos mucho más porosos. Yo creo que hay que formalizar la filantropía. Creo mucho en el rol de generadores de riqueza social de los empresarios, y creo que esa es como una bella responsabilidad que tienen, y me alegro que hayan empresarios así en Chile, y el llamado me parece es que haya muchos más, a la vez que todos los ciudadanos se sientan filántropos, como bien dice Eugenio, y sean parte de una dinámica mucho mayor en el fondo. Pero creo que hay que verlo así, hay que verlo como todo lo que queda por hacer, pero con optimismo, pero con rigor y premura. Súper. Patricia Morales, de Filantropía Cortés Solari, Eugenio Rengifo, Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia, y Beto Bedolf, de Fundación Marisla. Muchísimas gracias a los tres, de verdad súper inspiradores, fue un placer. Creo que todos los que estuvimos viendo estuvimos muy, muy entretenidos. Y gracias por haber participado con nosotros aquí en este conversatorio, que les vaya súper bien a los tres. Gracias a ti, Bárbara. Chao, Eugenia, chao, Gracias, Beto. adiós. Chao. Un gusto. Y bueno, Thank para you. las personas que Really siguen ahí appreciate con it. nosotros, thank you, Beto, que siguen ahí con nosotros, les comentamos que esta conversación digital va a quedar entonces en el canal de YouTube de Chile California Council, y también en el canal de YouTube de Ladera Sur, en esta iniciativa conjunta entre el Consejo y Ladera Sur, ¿cierto? Estos ciclos, este ciclo de conversatorios, y después que Construyendo un Planeta Resiliente. Les damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todo este ciclo de 6 conversatorios. Esperamos que hayan sido totalmente de su agrado, que hayan aprendido tanto como nosotros, con tremendos, tremendos panelistas. Así que bueno, cualquier novedad, estén atentos a Ladera Sur y a las novedades de Chile California Council. Muchísimas gracias a todos, que estén muy, muy bien.